Vera siempre había sido una niña de mirada brillante y sueños enormes. En su pequeño pueblo, donde las calles de tierra marcaban el ritmo lento de la vida, ella imaginaba futuros lejanos, llenos de amor y libertad. Desde muy pequeña, veía pasar las novias en sus vestidos blancos y soñaba con ser una de ellas, caminando hacia una vida mejor, una vida propia, lejos de las paredes donde había crecido, a los 17 años. Vera ya sentía el peso de las expectativas. En su comunidad era común casarse joven, formar una familia antes de que la juventud se esfumara como el rocío de la mañana. Pero para Vera, no se trataba solo de seguir tradiciones. Ella quería algo más, amor verdadero, una conexión profunda, alguien que la viera más allá de sus tareas y deberes. Fue entonces cuando conoció a Clemente, un joven carpintero de manos firmes y sonrisa tímida, que apareció en su vida casi por accidente. Como un regalo inesperado del destino. Todo comenzó cuando su padre, trabajador incansable, sufrió una fractura en la pierna mientras reparaba una cerca. Clemente fue llamado para ayudar en las reparaciones del hogar. Desde el primer momento, Vera sintió algo diferente. Cada palabra, cada gesto de Clemente encendía en ella un anhelo de futuro que hasta entonces solo había sentido en sueños. Las miradas entre ellos eran fugaces, tímidas, pero cargadas de significado. Un lenguaje silencioso que solo los corazones jóvenes entienden. Pronto, las familias notaron esa chispa y, como dictaban las costumbres, permitieron un noviazgo, bajo estricta vigilancia. Claro está, no había espacio para libertades en esa época. El noviazgo fue un ritual casi sagrado, paseos supervisados por los campos, conversaciones formales en la sala principal, cartas cuidadosamente escritas con tinta y esperanzas. Cada carta de Clemente era un pequeño tesoro para Vera. Las escondía entre las páginas de su Biblia, leyéndolas en secreto a la luz de una vela, como si fueran promesas susurradas al oído. En esas palabras, Clemente prometía un futuro juntos. Una casa propia, un hogar, donde ella sería la reina de su espacio, libre para construir su vida como quisiera. Vera, ingenua pero decidida, abrazaba esos sueños como quien abraza el calor en pleno invierno. Cada día contaba las horas para volver a verlo, para escuchar una nueva promesa. Las amigas, las pocas que tenía, murmuraban con envidia y ternura. Vera se casará pronto, decían. Qué suerte encontrar a alguien tan trabajador como Clemente. Para Vera, el amor era un salvavidas, una manera de escapar del destino que parecía ya escrito para tantas otras mujeres de su pueblo. Trabajar, obedecer, envejecer sin haber vivido realmente. La familia de Vera veía el matrimonio con buenos ojos. Unirse a Clemente significaba estabilidad y eso era todo lo que se esperaba de una hija en esa época. Pero en el corazón de Vera había algo más profundo, la esperanza de ser vista, de ser amada, no solo por lo que podía ser, sino por quien era realmente. El compromiso se formalizó rápidamente. 6 meses de noviazgo bastaron para preparar una boda sencilla pero llena de ilusión. Vera, probándose su vestido frente al espejo roto de su habitación, no podía evitar sonreír. Aunque el mundo a su alrededor era pequeño, sus sueños eran gigantes. A pocos días de la boda, Vera se acostaba cada noche, imaginando cómo sería su vida junto a Clemente. Cerraba los ojos y se permitía creer, con toda la fuerza de su juventud, que lo mejor estaba por comenzar. Vera mal podía contener su emoción mientras los días se acercaban. Soñaba despierta con el momento en que dejaría la casa de sus padres para comenzar una nueva vida junto a Clemente. Cada pequeño detalle de la boda era para ella una promesa de libertad, un paso hacia su propio destino. La víspera del matrimonio, sin embargo, trajo consigo una noticia que nubló su alegría. Clemente, con voz baja y nerviosa, confesó que no habían conseguido una casa propia como había prometido. Deberían vivir en casa de sus padres, al menos por un tiempo. Vera sintió como el corazón se le encogía. No era lo que había soñado, no era lo que había esperado. Pero mirando a Clemente, viendo en sus ojos la misma ilusión que la había conquistado, decidió confiar. Todo sacrificio valdría la pena si estaban juntos. Se repitió esa idea comúnmente mientras ayudaba a su madre a terminar los preparativos finales. Había aprendido desde pequeña que, en la vida, a veces había que ceder para no romper. Y ella no quería romper el amor que tanto le había costado encontrar. El día de la boda amaneció soleado. Vera, vestida de blanco, con las manos temblorosas y los ojos brillantes, caminó hacia la pequeña iglesia del pueblo. Cada paso parecía alejarla de su niñez y acercarla a la vida que había elegido. Durante la ceremonia, mientras intercambiaban votos, Vera decidió que haría de esa situación algo bonito. Pensó en la casa de los padres de Clemente como una estación de paso, un lugar temporal antes de alcanzar el hogar de sus sueños. Los abrazos, los brindis y las bendiciones llenaron la tarde. Vera sonreía, pero en su interior sentía una punzada de duda.
sería capaz de mantener vivo su espíritu en un entorno que no era el suyo. La llegada a la casa de los suegros fue recibida con un silencio extraño. La madre de Clemente, una mujer de semblante severo, les esperaba en la puerta. No hubo abrazos. Apenas un asentimiento de cabeza. Vera supo, en ese instante, que su nueva vida sería una prueba constante. La primera noche, mientras desempaquetaban sus pocas pertenencias en una habitación pequeña y oscura, Vera intentó no llorar. No quería que Clemente la viera débil, no quería sembrar tristeza en su inicio. Clemente, por su parte, parecía aliviado. Para él, la vida con sus padres era algo natural. Una continuidad que no requería explicaciones ni sueños de independencia. No entendía la tristeza silenciosa de Vera. Los días siguientes fueron un torbellino de adaptaciones. Cada costumbre, cada regla no escrita en esa casa. Era una nueva barrera para Vera. No podía mover un mueble, no podía cambiar un detalle, sin pedir permiso. Las comidas eran ceremonias en las que la suegra supervisaba todo. Vera, acostumbrada a ayudar en su casa de forma espontánea, sentía que aquí cualquier gesto era vigilado, juzgado, corregido. A pesar de su incomodidad, Vera sonreía. Recordaba los consejos de su madre: ser paciente, ser diplomática, construir respeto con el tiempo. Pero cada día se sentía más pequeña, como una huésped en su propia vida. La complicidad con Clemente también comenzó a cambiar. Él, cansado después del trabajo, encontraba en la casa de sus padres un refugio conocido. No veía las cadenas invisibles que empezaban a aprisionar a su joven esposa. Vera, en cambio, sentía que sus sueños se marchitaban lentamente. Cada noche, mientras Clemente dormía, ella miraba el techo y se preguntaba si había cometido un error al aceptar esas condiciones, pero en lo más profundo de su corazón, una voz persistente le decía que no debía rendirse, que la verdadera vida que quería construir aún estaba delante, que esto era solo un obstáculo más que debía superar. Con esa fe, con esa terquedad de quien ama intensamente, Vera decidió resistir. Guardaría sus sueños como brasas bajo la ceniza, esperando el momento adecuado para soplar sobre ellas y encender su propio fuego. El amor por Clemente era real. Pero también debía aprender a amarse a sí misma, a no perderse en un mundo que no le ofrecía espacio. Cada suspiro de frustración era también un recordatorio de su fuerza escondida. Así, entre promesas rotas y esperanzas tenues, Vera comenzó su nueva vida, convencida de que algún día, de algún modo, encontraría el lugar que realmente pudiera llamar hogar. La vida en la casa de los suegros no tardó en revelar sus verdaderos desafíos. Desde el primer amanecer, Vera sintió que cada uno de sus movimientos era vigilado como si fuera una extraña, una intrusa en un mundo ajeno. La madre de Clemente, una mujer de voz firme y mirada penetrante, gobernaba la casa como una soberana absoluta. No había espacio para decisiones propias, ni para cambios mínimos, sin su aprobación explícita. Vera intentó adaptarse, mostrándose siempre servicial, amable, casi invisible. Pensaba que, con paciencia, podría ganarse un lugar, que la ternura rompería poco a poco la dureza de su suegra. Pero cada gesto amable parecía chocar contra una pared de indiferencia. La madre de Clemente no buscaba una nuera, buscaba una nueva sirvienta silenciosa que se ajustara sin cuestionar. Carmina, la hermana de Clemente, tampoco facilitaba las cosas. Una joven de pocas palabras y ojos llenos de resentimiento, parecía observar a Vera como una rival, no como una aliada. Los días transcurrían pesadamente. Vera cocinaba, limpiaba, obedecía, pero siempre había algo que hacía mal, algo que provocaba comentarios sutiles, miradas de desaprobación. La falta de privacidad era absoluta. Incluso en su habitación, Vera sentía que las paredes susurraban juicios, que su vida ya no le pertenecía del todo. Clemente, ajeno a esa tensión constante, veía en su madre una figura de respeto incuestionable. Criado en ese ambiente de obediencia, no entendía el sufrimiento silencioso de su joven esposa. Las pocas veces que Vera intentó explicarle lo que sentía, Clemente respondía con frases evasivas: mi madre quiere lo mejor para todos, tienes que entenderla, así es aquí, siempre ha sido. El corazón de Vera comenzaba a llenarse de una soledad nueva, una que no había conocido antes. Una soledad que dolía más porque ocurría estando rodeada de gente, estando casada ella, que había soñado con construir un hogar lleno de amor y respeto. Veía ahora su mundo reducido a pasillos fríos y normas ajenas. Cada mañana, al abrir los ojos, Vera necesitaba recordar por qué había aceptado esa vida. Se aferraba a su amor por Clemente, a los momentos pequeños en que su mirada le devolvía algo de ternura. Pero esos momentos eran cada vez más escasos, sofocados por las rutinas rígidas y los silencios incómodos que llenaban la casa. Vera se convirtió en una sombra dentro de aquel hogar. Sus sueños, sus ideas, su risa espontánea quedaron guardados en un rincón muy profundo de sí misma. Sin embargo, en su interior, algo se mantenía vivo. Una chispa de dignidad, de esperanza.
que se negaba a apagarse del todo, aunque apenas fuera una brasa oculta. Cada vez que ayudaba a poner la mesa, cada vez que soportaba una crítica, Vera prometía en silencio que algún día tendría su propio espacio, su propio aire, su propia vida. Sabía que no podía cambiar a su suegra, ni transformar la dinámica familiar de la noche a la mañana, pero podía resistir, podía sobrevivir sin perder la esencia de quien era. Y así, con la fuerza silenciosa de quienes aprenden a luchar sin hacer ruido, Vera comenzó a preparar, en secreto, la semilla de su propia independencia, una semilla que, aunque invisible para todos, germinaba cada vez que elegía la dignidad sobre la resignación, la esperanza sobre el desaliento. Una tarde, cansada del peso de la rutina y de las miradas inquisitivas, Vera decidió hacer algo especial. Pensó que quizá, con un gesto de amor, podría ablandar un poco el ambiente tenso que la rodeaba. Con el poco dinero que había ahorrado, en silencio, compró ingredientes frescos en el mercado del pueblo. Decidió preparar una cena especial, algo diferente a lo habitual. Un acto de cariño que nacía de su deseo de construir puentes. Pasó la tarde entera en la cocina, picando verduras, amasando pan, hirviendo salsas. Se movía con cuidado, sabiendo que cualquier error sería un motivo más de crítica, pero también con una esperanza tímida latiéndole en el pecho cuando la familia se sentó a la mesa. Vera presentó su cena con una sonrisa nerviosa. Era una comida sencilla, pero hecha con amor, con ganas de agradar y, sobre todo, de pertenecer. El primer bocado fue recibido con un silencio incómodo. La madre de Clemente frunció el ceño, acostumbrada a sus propias recetas, a sus propias reglas. Carmina apenas levantó la vista del plato. Vera sintió que su corazón se desplomaba. No había palabras de agradecimiento, ni sonrisas, solo el ruido de los cubiertos golpeando contra los platos. El gesto, que había planeado con tanta ilusión, parecía deshacerse en el aire. La suegra, finalmente, hizo un comentario seco sobre el exceso de sal. Carmina murmuró algo sobre la textura del pan. Clemente, cabizbajo, no dijo nada. Justo cuando Vera pensaba que no podría soportar más aquella humillación silenciosa, una voz grave rompió el ambiente pesado. Era el suegro. Un hombre reservado que rara vez intervenía en los asuntos domésticos. «Está delicioso», dijo, con una mirada directa a Vera. Hace tiempo que no comía algo tan sabroso. La sorpresa se dibujó en los rostros de todos los presentes. Vera parpadeó, sin saber cómo reaccionar. Una ola de gratitud la recorrió por dentro, mientras trataba de ocultar la emoción que se le agolpaba en los ojos. El comentario del suegro cambió, aunque levemente, la dinámica de esa noche. La madre de Clemente, aunque molesta, no volvió a criticar en voz alta. Carmina guardó silencio, mordiendo su disgusto. Clemente, viendo la aprobación de su padre, se atrevió a sonreír y a decir que el estofado estaba muy bueno. Era un gesto pequeño, pero para Vera significó un mundo entero. Esa noche, mientras recogía los platos en silencio, Vera sintió algo que hacía tiempo no sentía, un pequeño triunfo. No era una victoria grande ni definitiva, pero era suya. Entendió que, en ese lugar hostil, cada pequeño gesto de afirmación sería una semilla que debía plantar con paciencia infinita. No podía cambiar a todos de golpe, pero podía empezar a conquistar su espacio, milímetro a milímetro, en la soledad de su pequeña habitación, acariciando la cabeza de Clemente mientras él dormía. Vera prometió que no dejaría que la amargura la convirtiera en alguien que no quería ser. No se permitiría endurecer su corazón, ni perder su dulzura natural. Esa dulzura, pensaba, era su verdadera fuerza, la que algún día la llevaría a construir la vida que deseaba. La cena especial no había transformado mágicamente a su suegra, ni había convertido la casa en un hogar, pero había demostrado a Vera que su voz, aunque tímida, podía ser escuchada. Cada acto de amor, aunque no fuera recibido como esperaba, era una afirmación de sí misma. Una declaración silenciosa de que su luz interior seguía intacta. Y con esa certeza, con esa chispa revivida, Vera durmió esa noche más tranquila, sabiendo que había dado un paso más en el largo camino hacia su libertad. La noticia llegó una mañana cualquiera, mientras Vera lavaba ropa en el patio trasero. Un mareo repentino la obligó a sentarse. Al principio pensó que era cansancio o calor, pero algo en su cuerpo le susurró una posibilidad distinta. Esa misma tarde, con el corazón desbocado, confirmó lo que ya intuía: estaba embarazada. Una mezcla de felicidad y miedo la envolvió como una marea inesperada. Contárselo a Clemente fue un momento que nunca olvidaría. Él sonrió, la abrazó con fuerza y, por un instante, el mundo exterior dejó de importar. Solo existían ellos, dos, y esa nueva vida que crecía en su interior. Pero la noticia, como todo en esa casa, no tardó en convertirse en un asunto público. Un nuevo campo de control y expectativas. La suegra tomó las riendas de inmediato. Dictaba lo que Vera podía o no podía comer, qué debía hacer, cómo debía caminar, incluso qué pensamientos debía tener para no dañar al niño. Vera
que soñaba con disfrutar de su embarazo como algo íntimo y propio, se encontró atrapada en un régimen implacable de restricciones, críticas y chas amargos. Cada mañana era una nueva instrucción, una nueva censura: no camines descalza, no llores, que asustas al niño. Tienes que tomar este té aunque sepa a rayos. Carmina, al principio indiferente, observaba en silencio. Solo en pequeños gestos, como alcanzarle un vaso de agua o dejarle un espacio en el sillón, Vera encontraba algo de consuelo: la sensación de no tener control sobre su propio cuerpo. Sobre su propia vida comenzó a pesar más que el cansancio físico de la gestación. Buscando un refugio emocional, Vera retomó una vieja costumbre: escribir cartas a su madre. Eran mensajes llenos de anhelos, miedos y confesiones que no podía decir en voz alta. Cada carta enviada era como un suspiro de alivio, una manera de recordarse a sí misma que todavía era alguien, que su voz aún existía en algún lugar más allá de aquellas paredes. Su madre, aunque distante físicamente, respondía con palabras de aliento, con recetas caseras, con historias de su propia juventud que hacían que Vera se sintiera menos sola. A través de esas cartas, Vera tejía una red invisible de amor y fortaleza, un puente entre su vida actual y sus raíces más profundas. El embarazo avanzaba, lento y pesado. Vera sentía como su cuerpo cambiaba, como sus emociones se volvían más intensas, más vulnerables, más necesarias de protección. Cada patadita en su vientre era un recordatorio de que no estaba sola, de que, a pesar de todo, algo maravilloso estaba ocurriendo dentro de ella. La suegra veía en el futuro nieto una prolongación de su autoridad, un nuevo ser que moldeara su imagen y semejanza. Vera, en cambio, veía en su hijo la promesa de un nuevo comienzo. Con cada mes que pasaba, crecía no solo su barriga, sino también su determinación de que ese niño no heredaría la prisión invisible en la que ella vivía. Sabía que crear a su hijo en aquel ambiente sería una batalla diaria, pero también sabía que el amor, ese amor que la había sostenido hasta ahora, sería su arma más poderosa. Entre lágrimas silenciosas y sonrisas secretas, Vera se preparaba para el cambio más grande de su vida, convencida de que, a pesar del miedo, a pesar del control, su maternidad sería su liberación. La relación con Carmina comenzó a cambiar de manera casi imperceptible. Al principio, eran apenas silencios compartidos, miradas cómplices, mientras la madre imponía su voluntad sobre todas. Vera, que al principio había visto a Carmina como una enemiga silenciosa, empezó a notar pequeños gestos de humanidad en ella, detalles mínimos que pasaban desapercibidos para el resto de la casa. Un día, cuando la madre salió al mercado, Carmina se acercó a Vera en la cocina. No dijo mucho, apenas preguntó si necesitaba ayuda con la preparación del almuerzo. Fue un gesto simple, pero para Vera significó una grieta en el muro de soledad que la rodeaba. Aceptó la ayuda. Y en el silencio compartido de cortar verduras, nació algo nuevo. Poco a poco, en las ausencias de la madre, empezaron a conversar. Primero sobre cosas triviales, como el clima o los precios en el mercado, pero luego las charlas se volvieron más personales. Carmina le confesó que ella también se sentía prisionera, que sus sueños de juventud habían sido aplastados por las expectativas familiares. La dureza en sus ojos tenía raíces profundas. Vera, sorprendida, escuchó con atención. No estaba sola en su dolor. Había otra mujer joven, bajo el mismo techo, soportando la misma opresión. Compartieron confidencias a media voz, secretos entre cuchicheos, sueños robados entre la rutina diaria. Rieron bajito, como niñas que tramaban travesuras. En esas tardes de tregua, mientras la madre no estaba, la cocina se llenaba de una complicidad tímida que les devolvía algo de su humanidad perdida. Carmina reveló que había amado una vez a un joven del pueblo, pero su madre había desaprobado el noviazgo y lo había hecho terminar. Desde entonces, se había cerrado al amor. Vera sintió una oleada de ternura por ella. Carmina no era su enemiga. Era otra víctima de la misma cárcel invisible que intentaba atraparlas a ambas. Hablar de sus propias ilusiones, de sus miedos y esperanzas, era para Vera como respirar. Después de haber contenido el aliento por demasiado tiempo, de encontrar una aliada en esa casa no era algo que hubiera esperado. Y, sin embargo, allí estaba, en la figura inesperada de su cuñada. La soledad compartida se transformó en un pequeño refugio secreto donde ambas podían ser ellas mismas. Aunque solo fuera por unos minutos al día, Carmina incluso empezó a defender a Vera en pequeños detalles, corrigiendo a su madre con suavidad cuando las críticas eran demasiado duras o injustas. No era una revolución abierta, pero en ese mundo, donde todo gesto era observado, cada acto de apoyo era un acto de resistencia. Vera, que había pensado que solo podría sobrevivir en silencio, descubrió que el apoyo mutuo era una fuente de fuerza que no sabía que necesitaba. Juntas, soñaban con días mejores, con futuros en los que pudieran tomar sus propias decisiones, amar libremente, vivir sin miedo. Y aunque el mundo fuera aún hostil y el camino incierto,
Sabían que, mientras se tuvieran la una a la otra, ninguna estaría verdaderamente sola. El día del parto llegó en una madrugada fría, cuando los primeros vientos del otoño ya susurraban en las rendijas de la casa. Vera sintió las contracciones como olas que rompían su cuerpo, anunciando que el momento había llegado. Clemente, nervioso e inexperto, corrió a buscar a la partera del pueblo, mientras la madre organizaba la casa con la precisión de quien ya había visto nacer a muchos hijos. Vera, tendida en la cama, trataba de controlar su miedo. Pensaba en su madre, en su infancia, en todas las mujeres, antes que ella, que habían pasado por ese umbral de dolor y vida. La suegra no dejó de dar órdenes ni un segundo. Respira así, no grites tanto, concéntrate. Pero para Vera, el dolor era una fuerza antigua, algo que ninguna voz externa podía controlar. Cuando la partera llegó, tomó el control de la situación. Su presencia tranquila, su voz baja, fueron un bálsamo entre tantas tensiones acumuladas. Horas después, en un grito desgarrador que pareció partir la casa en dos, Vera dio a luz a un niño fuerte, rosado, que lloró con una fuerza que llenó todos los rincones. Vera, agotada y temblorosa, sostuvo a su hijo por primera vez. Lo miró a los ojos, esos ojos diminutos pero llenos de vida, y supo que todo el dolor había valido la pena. La suegra ya tenía un nombre preparado, según la tradición familiar. El primer nieto debía llevar el nombre del abuelo. Era una regla, no escrita, pero sagrada. Sin embargo, en un acto de valentía inesperada, Vera habló con voz firme. Su hijo se llamaría Olavo. Era un nombre que había soñado desde niña, un nombre que representaba un nuevo comienzo. La suegra protestó de inmediato, alegando falta de respeto, desobediencia, ingratitud. La discusión subió de tono, mientras Vera, débil pero determinada, no soltaba a su bebé. Para sorpresa de todos, Clemente intervino. Por primera vez, se puso de pie frente a su madre y dijo que apoyarían la decisión de Vera. Un silencio denso cayó sobre la habitación. Era como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Evaluando ese acto de rebelión doméstica, la madre de Clemente, vencida pero no derrotada, salió de la habitación, murmurando reproches que se perdieron en el aire. Vera sintió una oleada de amor por Clemente, por su gesto, por su apoyo. No era solo el nombre de su hijo lo que había ganado. Era una pequeña conquista de respeto. Con Olavo en brazos, Vera sintió que había dado un paso gigante hacia su autonomía. No sería fácil, lo sabía. Pero en ese instante, saboreó la dulzura de la victoria. Mientras acunaba a su bebé, prometió protegerlo de las cadenas invisibles que habían atrapado generaciones enteras antes de él. Olavo era más que un hijo. Era un símbolo de resistencia, una semilla de libertad plantada en tierra dura. Y en el calor de aquel cuerpo diminuto, Vera encontró la fuerza renovada para seguir luchando por la vida que soñaba. Porque ahora ya no luchaba solo por ella misma, sino por el futuro de alguien que confiaría plenamente en su amor y su coraje. Los primeros días con Olavo fueron una mezcla de ternura y agotamiento. Vera apenas dormía, pero cada vez que su hijo abría los ojos o esbozaba un pequeño gesto, todo el cansancio se desvanecía como niebla al sol. La casa cejía bajo él mismo control implacable de siempre, pero ahora Vera tenía una razón aún más poderosa para resistir: proteger a su hijo de ese ambiente sofocante. La suegra intentaba imponer sus métodos en todo, desde la manera de envolver al bebé hasta las hierbas que debía beber Vera para aumentar la leche. Cada consejo era en realidad una orden disfrazada, y cada desacuerdo era interpretado como un desafío a la autoridad establecida. Clemente, aunque más firme que antes, seguía prefiriendo evitar confrontaciones abiertas, refugiándose en el trabajo para no ver lo que sucedía entre esas paredes. Vera comprendió que no podía contar con un cambio externo. Tendría que construir su fortaleza desde adentro, como quien levanta un castillo piedra a piedra en silencio. Los días se llenaron de pequeñas batallas: negarse a bañar a Olavo con agua demasiado fría, insistir en amamantarlo cuando otros sugerían fórmulas, defender su instinto materno ante cada mirada de desaprobación. Clemente perdió su empleo unos meses después del nacimiento de Olavo. La noticia cayó como una piedra en medio del frágil equilibrio que Vera había logrado establecer al principio. Clemente ocultó la gravedad de la situación. No quería preocuparla, pero Vera sabía leer entre líneas. Sabía ver la tristeza en los ojos de su esposo, incluso cuando él intentaba sonreír. Pese a todo, la pérdida de ese trabajo trajo consigo una oportunidad oculta. Clemente recibió una indemnización modesta y por primera vez empezaron a hablar de ahorrar para salir de aquella casa. Era un plan secreto, un proyecto que solo ellos dos compartían en susurros nocturnos. Mientras Olavo dormía entre ellos como un pequeño faro de esperanza, la suegra, ajena a esas conversaciones, cejía, creyendo que tenía el control absoluto sobre la vida de su hijo. Su nuera y su nieto Carmina, por su parte, también comenzaba a cambiar. Había conocido a un joven durante un festival del pueblo y aunque mantenía su nuevo amor en secreto,
Su mirada había recuperado algo de brillo, la atención de la madre se desvió ligeramente hacia Carmina, dándole a Vera un pequeño respiro. Un margen de maniobra para planificar su futuro. Vera aprovechó esos momentos para enseñar a Olavo a reír, a descubrir el mundo más allá de las fronteras rígidas de aquella casa. Cada risa de Olavo era un recordatorio de que la vida, incluso en los entornos más duros, podía florecer si encontraba un corazón dispuesto a protegerla. Clemente comenzó a hacer pequeños trabajos informales, carpintería para vecinos, reparaciones, cualquier cosa que les permitiera juntar unas monedas más. Cada billete guardado en un cajón secreto era como una promesa silenciosa. Pronto tendrían su propio hogar, lejos de las cadenas que intentaban atarlos. Vera, cada día más determinada, transformó su amor por Olavo en una fuerza incontenible. Sabía que la libertad no sería un regalo, sería una conquista lenta y trabajosa. Pero también sabía, en lo más profundo de su alma, que ya no era la joven asustada que había llegado allí meses atrás. Ahora era madre, ahora era invencible. Y así termina esta historia, la historia real de Vera, una mujer que, con amor, coraje y silenciosa resistencia, conquistó su libertad y construyó un hogar donde los sueños florecen. Porque a veces, aunque el camino parezca imposible, el primer paso, ese pequeño acto de valentía, es suficiente para cambiarlo todo. Si esta historia tocó tu corazón, si te inspiró o te hizo pensar en tus propios sueños, no te vayas sin dejar tu apoyo. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y acompáñanos en más historias que nos recuerdan que la vida, incluso con todas sus vueltas, siempre ofrece una nueva oportunidad para renacer. Y recuerda, no importa cuán difíciles sean los días, siempre hay esperanza donde hay amor. Nos vemos en el próximo video.